A mí me tocó la anatomía de los riñones. Son dos. El izquierdo es ligeramente más grande que el derecho, debido a que está más irrigado por la aorta, porque el izquierdo está más cerca. El izquierdo pesa 170 gramos y el derecho pesa 130 gramos. Mediante un corte coronal se puede apreciar las pirámides de Malpighi, pues la entrada de los vasos de la arteria y la vena renal, la pelvecilla, y dos partes importantes del riñón son la corteza renal y la medular. Los riñones tienen una unidad funcional que es la nefrona, la cual se divide en dos componentes importantes, que es el corpúsculo renal y los túbulos renales. El corpúsculo renal a su vez se divide en la cápsula de Bowman y en el glomérulo, y los túbulos renales se dividen en cuatro, que son el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo proximal y los túbulos conectores. También otro dato importante es que en los riñones hay lóbulos, los cuales se componen de una porción de la corteza, una pirámide de Malpighi junto con su papila y las ramas de los vasos. Los lóbulos son aún más... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Clemente Arrezola Rizo. Pues sin más que esperar, recordemos que la fisiología renal es algo extensa, así que pues vamos a intentar hacerlo lo más breve posible para esta introducción sobre la lesión renal aguda, ¿ok? Pues si bien, el riñón, su función principal pues vendría siendo la filtración y la formación de orina, ¿ok? Filtración. Filtración. Tenemos dos riñones, los cuales se les puede asimilar una forma de un frijol. Pues si bien, vamos a tener dos riñones que se van a encontrar en nuestra cavidad abdominal, siendo estos ubicados detrás del peritoneo, en un espacio retroperitoneal. Y recordar algunas cosas de anatomía, como que es que pues de aquí puede medir de 3-4 centímetros y de longitud tenemos unos 12 centímetros. El riñón va a poder filtrar alrededor de 180 litros de sangre por día y la formación de 2 litros de orina. El flujo sanguíneo hacia el riñón llega a través de una arteria renal y sale a través de la vena renal. El flujo sanguíneo por ahí va. Y pues sin más, vamos con las cálices. Las cálices que se encuentran en la médula renal, no en la corteza, que es que está más acá. En la médula renal, las cálices es ahí donde va, ahí es donde va a excretarse la orina, donde se va a dar la función excretora del riñón. Comienzan las cálices, va a pasar a la pelvecilla que está por aquí. Y después de eso va a seguir a ser drenada, va a proseguir a ser drenada en los uréteres y almacenada en la vejiga. Cabe añadir que pues nada más que el riñón derecho se encuentra de forma más caudal que el izquierdo, debido a que por encima de él se encuentra el hígado. Pasando ya a algo más profundo, poco a poco nos vamos a ir adentrando. ¡Fua! Un cuchillo y mantequilla. Pero bueno, voy a explicar ahora lo que viene siendo pues algo fácil. Facilísimo. Lo que viene siendo la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. ¿Nefrona o nefrón? Pues bien, aquí en el nefrón, pues comenzando desde esta parte, desde su parte inicial, por así decirlo, esto que vemos aquí es un ovillo. ¿Por qué se va a formar el ovillo? Pues bien, el ovillo será formado por los capilares que estarán aquí. Estos capilares, aquí están. Y pues bien, aquí es donde se va a dar la filtración. Uy, pues, ¿cómo es la filtración, no? Pues la filtración consiste en el paso del líquido desde los capilares que están aquí. El líquido va a pasar así. Y pues esa es la filtración que se va a dar. ¿Dónde se está dando esta filtración? Pues bien, esto que también que tenemos aquí, que ya les dije que es el ovillo, o también llamado puede ser glomérulo, como más frecuentemente se llama. Esto se da en lo que viene siendo la cápsula glomerular, que es esta forma de aquí que ustedes ven, que es como de una tipo llave inglesa, como se podría decir una C pero al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a ver aquí también las porciones que vienen teniendo el nefrón.
o la nefrona, que son túbulo proximal, nuestra asa de Henle, túbulo distal y nuestro túbulo colector. Y pues bien, para terminar, vamos a destacar que tenemos 2 millones de nefronas o nefrón en cada riñón. Y sin más que nada, pues esto, señores, es la nefrona. Nuestro nefrón. Pues bien, luego de explicar, se preguntarán por qué traigo gorra, ¿verdad? Fui a la tienda y hacía sol, ¿ok? Perfecto. Bien, continuando con esto, ya hablamos de la nefrona, ya les hablé de la nefrona, entonces ahora vamos a irnos, como les mencionaba, poco a poco adentrándonos, ¿eh? Como cuchillo. Vámonos más profundo, ¿ok? Pues bien, aquí ya tenemos lo que viene siendo algo más relacionado con la filtración. Aquí vamos a explicar lo que es la filtración. Bien, pues la filtración, aquí como ya les comentaba, son los ovillos, son los capilares, y bien, aquí está la nefrona, ¿no? Entonces, esto se da, la filtración consiste La filtración consiste en el paso del líquido capilar hacia la nefrona, ¿correcto? Para esto, bueno, se estarán preguntando qué son estas dos de aquí. Voy a comentarlos rápidamente. Lo vamos a mencionar más adelante en un tipo de lesión que se da, que vendría siendo una necrosis tubular aguda. Pues bien, aquí tenemos las arteriolas, que es por donde son las que van a formar los ovillos. Son las arteriolas aferente y eferente. Solo ahorita, pues con que sepan eso está bien. Más adelante vamos a explicar en qué consiste la patología. Pero bien, arteriola aferente y eferente nos forman los ovillos, y en el ovillo, en esos capilares que van a estar aquí en el glomérulo, va a pasar el líquido de los capilares, el líquido capilar va a pasar hacia la nefrona. Perfecto, pero para esto, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que atravesar una serie de, por así decirlo, no obstáculos, sino una serie de filtros que se van a dar, como lo son esta membrana de aquí, que viene siendo la membrana endotelial. Esta membrana endotelial, que viene siendo la marcada de rojo, esto de aquí, pues esta va a poseer una serie de fenestraciones, que vendrían siendo algo así, como unos puntitos, ¿ok? Unos puntitos. ¿Qué van a permitir estas fenestraciones? Pues bien, nos van a permitir que sea algo como específica, que sea no solo para ciertos tipos de componentes de solutos y de líquido. Y aquí lo pueden ver, los tipos de solutos que va a permitir que pasen, lo que va a contener el líquido, ya sea algo con un peso molecular que sea menor a 10.000, esto lo va a permitir pasar, pues, de volada, o sea, no va a tener dificultad, y pues va a poder pasar fácilmente un peso molecular menor a 10.000. Cuando es en caso de un peso molecular que se da entre 10, ya sea más o menos de 10 a 70.000, esto va a cambiar. No va a permitir a todos los componentes pasar, pero sí uno que otro, o sea, o puede que no por completo, etcétera, etcétera. No va a ser tan aceptable como un peso molecular de 10.000, ¿ok? De menor a 10.000. En cambio, acá más abajo tenemos que esto se va a cerrar, así va a ser nulo, no va a pasar nada que haya entre 70 y 100.000 o más de eso, ¿ok? Después de que pase esta barrera, este filtro, pues bien, el líquido va a pasar ahora a lo que vendría siendo nuestra membrana basal. ¿Qué hay en esta membrana basal? Pues aquí, como podrán ver, pues tenemos dos podocitos, que ellos son importantes para poder mantener una arquitectura, la estructura de todo el glomérulo. Y pues bien, solo va a permitir cargas positivas, los podocitos en la membrana basal. Ahora, ¿cómo conseguimos nuestra presión neta de filtrado? Pues bien, aquí como podremos observar, pues aquí vamos a tener nuestro glomérulo, y aquí está un capilar, el capilar, y pues esta es la presión hidrostática capilar proveniente del corazón, que es donde el riñón va a tomar el flujo sanguíneo, y corresponde a una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Dentro del glomérulo hay una presión hidrostática que se opone, que es de 18 milímetros de mercurio. Y pues si bien tenemos una presión oncótica capilar, que es de 32 milímetros de mercurio. Para que podamos entender un poco esto, vamos a poner, por ejemplo, un vaso.
aplicar estas dos presiones, pues podemos poner un vaso, por ejemplo una botella, esta botella, y tiene líquido por dentro. Pues bien, de adentro hacia afuera está ejerciendo este líquido una presión, y si yo me sumerjo esta botella dentro de una cubeta de agua, esta va a ejercer una presión hacia adentro de la botella, y aquí se puede explicar eso mismo. Pues si bien, dentro del capilar, la presión hidrostática capilar proveniente del corazón es la de la sangre arterial del riñón, es de 60 milímetros de mercurio, está creciendo una presión hacia la pared para que pueda salir. Y aquí tenemos la presión hidrostática del glomérulo, que es la que está ejerciendo una presión hacia adentro de la pared. Pues bien, la presión oncótica correspondería a la que se da por las proteínas, como ya lo habíamos explicado antes. Tenemos nada más, tenemos cierta especificidad para las proteínas y los solutos que pueden pasar a las membranas del glomérulo y puedan distribuirse en el nefrón, etcétera, etcétera. Pues bien, la presión oncótica, como ya lo dije, que corresponde a las proteínas, esta al no ser, a las proteínas no ser, o los solutos no correspondan a un peso molecular que sea menor de 70.000, se van a ir acumulando en esta zona, y eso nos va a generar una atracción de agua, porque las proteínas atraen agua, y nos va a dar nuestra presión oncótica capilar, que vendría siendo de 32 mililitros de mercurio. ¿Cómo vamos a obtener nuestra presión neta de filtrado? Pues bien, tenemos que restar la presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar y la presión hidrostática glomerular, y esto nos va a dar 10 milímetros de mercurio. Pues bien, estos 10 milímetros de mercurio nos van a ayudar para poder filtrar 180 litros de sangre por día y 2 litros de orina, y la formación de 2 litros de orina. Ahí les va la producción de la orina, ¿no? Aquí tenemos lo que ahí va a haber fenómenos tanto de reabsorción como de extensión, y pues estos van a darse en diferentes partes de lo que vendría siendo el nefrón. Aquí tenemos, ya lo habíamos visto, el túbulo proximal. Vamos a tener la sangre Henle, que se va a dividir en 3 porciones: una rama descendente, una rama delgada descendente, una rama ascendente igual delgada, y una rama gruesa ascendente. Y aquí va a tener el túbulo distal, túbulo colector, y etcétera, etcétera. Vamos a darle para ver qué ocurre en cada uno, ¿no? Aquí está el túbulo proximal. Aquí que tenemos que ver, el sodio va a funcionar como un contrasporte. ¿A qué me refiero como un contrasporte? Y la nutrición, pues se va a encargar de ir, como lo dice, como contrasporte de la manita, acompañar a diferentes nutrientes, como lo podría ser glucosa, lactato, etcétera, etcétera, ¿no? Van a decir, hola, yo soy sodio, hola, yo soy glucosa, pues sí, te voy a transportar. O sea, ¿sí me entiendo, no? Muy bien. Ahora, aquí también tenemos que haber una intensa difusión del agua por ósmosis. Ya pasando a lo que vendría siendo en la porción del enlace de Henle, la primera porción, que tendríamos que va a haber agua y solutos. Se va a dar una intensa difusión de estos dos. Una intensa difusión de agua y de solutos, como bien podría ser la urea y el bicarbonato. En la siguiente porción del enlace de Henle va a haber otros solutos, pero no agua. O sea, igual, mismos solutos, o sea, urea, carbonato, etcétera, etcétera, pero no va a haber agua aquí. Aquí no va a haber difusión de agua. Esta difusión se dio en la primera porción. Aquí vamos a tener una dilución, una salida en la siguiente porción, que vendría siendo la rama gruesa ascendente de Henle, que sería la salida de otros componentes, como lo son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, etcétera. Y va a haber una excreción de otros iones, como podrían ser los hidrógenos. Pasando ya a la siguiente porción, en el túbulo distal, tenemos que haber una reabsorción de agua, una intensa reabsorción de agua, y de otros iones, como aquí ya se están reabsorbiendo otra vez los iones. Aquí hubo una disolución de estos, y acá se van a reabsorber otra vez los diferentes iones, como ya los mencionábamos: cloro, el magnesio, calcio, bicarbonato, potasio, etcétera, etcétera. Además de la intensa reabsorción del agua que se va a dar entre la porción distal del túbulo distal y la porción proximal del túbulo colector, va a actuar lo que vendría siendo una hormona antidiurética, la famosísima molécula, que nos va a permitir un buen control de la volemia, porque va a reabsorber agua. Aquí se va a dar una intensa reabsorción de agua igualmente,
Y ya para finalizar, pues la orina se va a ir a través de los uréteres y va a ser almacenada en la vejiga. Y esto sería todo de mi parte. Pasamos a lo siguiente. Bueno, hoy les hablaré sobre el sistema Rifle y aquí, el cual tiene una función de diagnóstico funcional del riñón en la patología de la insuficiencia renal aguda. Bueno, Rifle es un acrónimo que está en inglés, el cual significa riesgo, lesión, fallo, pérdida prolongada y estadio final. El Rifle y el Akin tiene dos tipos de criterio: la tasa de filtrado glomerular y el flujo urinario o diuresis. Bueno, en el riesgo hay una disminución del filtrado glomerular de hasta el 25%, lo cual provoca un incremento de la creatinina sérica de hasta 1 a 1.5 veces del valor normal, mientras que el flujo urinario o diuresis es menos 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora en tan solo 6 horas. En la lesión hay una disminución o una pérdida del filtrado glomerular de hasta el 50% y una creatinina sérica de hasta 2 veces o 2.5 veces mayor de lo normal. Y el flujo urinario es menor a 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora en 12 horas. En el fallo hay una pérdida, una disminución del filtrado glomerular de hasta el 75% y un aumento de la creatinina sérica de hasta 3 veces de lo normal, o también mayor a 4 miligramos sobre decilitro, mientras que la diuresis es menor de 0.3 mililitros sobre kilogramo por hora en 24 horas o una anuria en 12 horas. Bueno, la pérdida prolongada es la pérdida completa de la función renal a partir de las 4 semanas. Si en estas 4 semanas no se corrige, puede llegar a un estadio final en la cual se necesitará del tratamiento de diálisis, que esto se utiliza a partir de lo mayor de los 3 meses cuando la insuficiencia renal aguda es persistente. Bueno, el Akin es el Rifle mejorado. ¿Por qué el Rifle mejorado? Porque el Rifle tiene una alta especificidad, mientras que el Akin tiene una alta sensibilidad. El Akin utiliza solamente las 3 primeras letras del Rifle, pero en Akin se les considera estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1, que viene siendo la R de riesgo de Rifle, en la Akin tiene los dos mismos valores del filtrado glomerular y la creatinina sérica, y también el flujo urinario. Mientras que el Rifle el Rifle y el Akin el Rifle tiene una valoración de cada 7 días, mientras que el Akin tiene una valoración de cada 48 horas. Por lo mismo se dice que el Akin es de alta sensibilidad por la valoración que se da cada 48 horas, mientras que el Rifle es más específico porque a mayor tiempo, mayor síntomas o mayor nivel de disfunción presenta el paciente. El primer grupo de las etiologías son las causas prerrenales. Como primer punto en las causas prerrenales tenemos la hipovolemia. La hipovolemia describe 2 desórdenes distintos, los cuales son depresión de volumen y deshidratación. Esto puede ser por hemorragia gastrointestinal, vómito, diarrea o diuresis. La deshidratación se refiere a la pérdida de agua intersticial, así como la pérdida de agua corporal total, que en última instancia causa desecación celular y eleva las concentraciones plasmáticas de sodio y aumenta la osmolalidad. Como siguiente punto, tenemos la disminución del volumen circulante eficaz. La lesión renal inducida por fármacos se puede identificar y manejar por riesgo, reconocimiento, rehabilitación e investigación.
El segundo grupo son las causas intrarrenales. La glomerulonefritis es la inflamación y subsecuente daño de los glomérulos, lo que lleva a hematuria, proteinuria y azotemia. La tasa de filtración glomerular es disminuida, lo que conlleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de agua y sodio, que al final dan como resultado edema e hipertensión. Las partes del riñón que son más propensas a sufrir de isquemia son el túbulo contorneado proximal y la porción gruesa del asa ascendente de Henle. La lesión renal aguda inducida por sepsis está histológicamente tipificada por lesión de células tubulares heterogénea y vacuolización apical, pero con ausencia de necrosis tubular o apoptosis extensa. Sí. El último grupo de las etiologías son las causas posrenales. Las causas posrenales son de obstrucción del cuello vesical, obstrucción bilateral pélvico-ureteral u obstrucción unilateral de riñón solitario funcional. Ahora nos acompañará nuestra invitada especial, la futura nefróloga, actual estudiante de la Facultad de Medicina, la futura doctora Carol García. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Nos llegaron algunas preguntas del público. ¿Gustaría comenzar a responderlo? Claro, primero, ¿de qué tema va a ser? Lesión renal aguda. Ah, ok, muy bien. Bueno, preguntan ¿qué provoca finalmente todas las causas de lesión renal aguda? Muy bien, todas las causas de lesión renal aguda nos van a llevar a una necrosis tubular aguda. Siguiente pregunta. ¿La lesión renal se divide en reversible e irreversible, cierto o falso? Correcto, sí, se divide en reversible e irreversible. La irreversible es cuando el daño es tan grave que ya no podemos remediarlo. La reversible, esa sucede cuando se trata en un momento adecuado la lesión y pues no nos lleva a mayores consecuencias. Okay. ¿Cuáles son las dos teorías que engloban la aparición de necrosis tubular aguda? Y preguntan si usted podría describirlas. Claro, muy bien. Como ya lo dijiste, son dos. La primera es la tubular y la segunda es la vascular. La tubular habla acerca de la luz de los túbulos renales. Esta luz va a ir en decremento porque se van a ir creando más capas que la van a hacer más pequeña. Esto va a aumentar la presión intratubular y va a disminuir la filtración neta. Okay. Y la segunda, que es la vascular, esa nos habla acerca de vasoconstricciones y vasodilataciones. La vasoconstricción se va a dar en la arteriola aferente y la vasodilatación en la arteriola eferente, por lo cual va a disminuir la filtración glomerular. ¿Qué potencia el daño renal por oclusión de túbulos y qué ocurre si combinamos citocinas y péptidos endógenos con la activación del complemento y neutrófilos? Muy bien, lo que va a potenciar va a ser la hipoxia de la médula renal, y si combinamos las citocinas con la activación del complemento, lo que va a suceder es de que va a haber mayor vasoconstricción en la médula renal, por lo tanto el grado de hipoxia va a ser mucho mayor. Okay. Preguntan si usted podría mencionar los síntomas generales de la lesión y de qué dependen estas manifestaciones clínicas. Ok, pues primero, dependen de la causa y del tiempo de evolución que tenga esta lesión. Y las manifestaciones clínicas, las principales son malestar general y fiebre. Más adelante se puede dar pérdida de sales. Esta pérdida más bien se va a ver disminuida, no se van a perder adecuadamente. Más adelante, en estadios más graves, podemos tener ortopnea, disnea, va a estar la aparición de un tercer ruido cardíaco. También vamos a tener, igual como ya lo mencioné, pero se va a dar en mayor gravedad, la eliminación de las sales. Y me parece que son las principales. Ok. ¿De qué dependen estas manifestaciones?
Siguiente pregunta. ¿Qué se presenta primero en los pacientes con hipoperfusión renal? Bueno, lo primero que vamos a tener va a ser azoemia prerrenal, la cual se describe como un alto nivel de desechos nitrogenados sin que exista la presencia de necrosis tubular aguda. Ok. ¿Y esta azoemia prerrenal puede progresar a necrosis tubular aguda? Correcto, la azoemia prerrenal sería como el primer estadio y ya lo más grave sería la necrosis tubular aguda. ¿Cuál sería la manifestación más temprana de esta azoemia? Sería que aumenta la relación que existe entre los desechos nitrogenados y la creatinina sérica. Ok. ¿Y qué encontraríamos en una muestra de orina en un paciente con necrosis tubular aguda? Bueno, vamos a encontrar cilindros granulares, vamos a encontrar cilindros de células epiteliales y células epiteliales tubulares. Muy bien. Ya casi terminamos. ¿Cuál debe ser la osmolaridad urinaria para sospechar de necrosis tubular aguda? Bueno, debe de ser menor de 350 miliosmoles sobre litro. Última pregunta. ¿Para qué nos sirve conocer la fracción de excreción de sodio? Bueno, eso nos va a servir principalmente para saber el grado de esta lesión, para saber cuando ya pasó de azoemia, como lo mencionamos, hacia necrosis tubular aguda. Ok. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias, doctora, y nos Sí, estamos por viendo. nada.